usted va a ver a Salomón haciendo la siguiente oración: Señor, dame sabiduría para que yo pueda gobernar. Dame conocimiento para que pueda gobernar. Él no le pide a Dios por dinero. Y el Señor se queda tan impactado con este joven. Él se queda tan tocado con Salomón que le dice: wow, qué tremendo. Como tú no me pediste a mí, no me pediste poder, ni riquezas, ni fama. Yo te podría haber dado lo que tú me pidieras. Como tú hiciste eso, yo te voy a dar la sabiduría que me pediste y te voy a dar también riquezas y poder como tú nunca antes has conocido. La historia confirma que no hubo un rey más próspero y más rico y millonario como lo fue el rey Salomón en toda la historia de la Biblia y de la humanidad. La riqueza incalculable que tenía el rey Salomón en aquella época era comparada con toda la riqueza de, no sé, del dueño de Amazon, de Microsoft. Era mucho, mucho dinero que él tenía, pero nunca le pidió. Él le pidió sabiduría, él le pidió conocimiento. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas, mis hermanos? Porque hay como muchas personas piensan que Dios se compadece del llanto, de las lágrimas, cuando uno está endeudado. Y el Señor es lógico que nos quiere ayudar. Claro que Dios es misericordioso y todopoderoso. Pero debemos entender que el Señor nos dará estrategia para que podamos revertir la situación. Tal vez usted vino acá porque está muy endeudado, tal vez vino acá porque conoce a personas que usted quiere ayudar en su ministerio, en su iglesia, y quisiera ayudarles para que ellos se conecten con el Dios de la vida abundante, con la prosperidad, para que ellos puedan tener un poquito de tranquilidad financiera. Yo vengo a decirle que esto es lo que Dios hace por sus hijos. Lo que Dios hace por sus hijos, Él les da las herramientas, Él les da las ideas, Él hace milagros extraordinarios. Es el Dios que multiplica los peces, los panes y provee para sus hijos en abundancia. La Biblia dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mire, yo, como algunos hermanos que están aquí, que nos acompañan por YouTube, también hay hermanos en YouTube. Yo, como usted, hay personas aquí en el grupo, en esta reunión que son misioneros, que han sido misioneros toda su vida. Y yo te puedo dar testimonio de vivir por fe. Vivir por fe, lo que es vivir por fe es algo poderosísimo. Por fe andamos, no por vista. Cuando Jesús manda a sus discípulos, Él los envía de dos en dos y Él les da una orden, una comisión e instrucciones específicas que no lleven nada para el camino, que lleven apenas lo justo. Yo te puedo dar testimonio que en los años que le sirvo a Dios, nada me ha faltado. El Señor me ha provisto de pan. Nunca he pasado hambre, mis hermanos. El Señor me ha dado sustento y abrigo. Durante un momento muy especial de mi vida, yo fui impactado por la vida de George Mueller. ¿Quién conoce aquí en esta sala oyó hablar del famoso George Mueller? ¿Quién oyó hablar de George Mueller? Amén. George Mueller era un hombre de Dios. Él tenía una particularidad, él tenía una fe y una conexión con Dios tan grande que el Señor lo escuchaba y respondía rápido para él. Yo me impactaba con sus historias y testimonios. Todo el mundo necesita conocer la historia de George Mueller, un hombre de Dios que nació en la Gran Bretaña y que Dios le dio sensibilidad, compasión y amor por los niños. Entonces él fundó un orfanato. Él fundó un orfanato donde él podía atender a los niños. Y eso era algo tremendo. Él dice que él nunca le pedía nada a nadie. Al único que le pedía era a Dios. ¡Qué poderoso! Escucha bien. Él no solo tenía un orfanato, él tuvo varios orfanatos que fundó en lo largo de su vida. Y él, lo que más me llamaba la atención, que él tenía registrado un cuaderno, un libro de anotaciones con todas las oraciones respondidas
Miren qué poderoso y tremendo ese hombre. Le pedía a Dios, si tú me diste este ministerio, entonces tú tienes que hacer un milagro sobrenatural. Aquí está la palabra clave en todo esto, lo sobrenatural. Nosotros tenemos que conectarnos con el Dios Todopoderoso, que Él abre los cielos, abre camino en el desierto y Él hace lo imposible para sus hijos. Ese es el Dios que dice que le podemos pedir mucho más de aquello que pedimos, pensamos, que entendemos, porque es un Dios todopoderoso, capaz de hacer lo imposible por sus hijos. Él tiene unos testimonios de George Mueller muy tremendos y que vale la pena que nosotros podamos recordar, compartir los testimonios de George Mueller, porque era un hombre de Dios que no le tenía miedo cuando le faltaban las cosas. Cuando le faltaban las cosas, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuál era su estrategia? Se entrancaba en su cuarto, se cerraba en su cuarto y se ponía de rodillas y buscaba a Dios. Y cuando él buscaba a Dios, Señor, aquí falta pan. No hay, tengo para el desayuno de los chicos. Señor Dios Todopoderoso. Y él oraba la palabra. Y cuando él oraba al Señor, Dios enviaba ángeles. Dios hacía cosas sobrenaturales en el entorno, en el ambiente donde él estaba. Y él veía milagros de provisión divina continuos. Ese mismo Dios está disponible para cada uno de nosotros. Por eso usted no debe tener miedo, que no hay crisis que a usted le va a tocar, porque dice, no, a ti no llegará, te dice el Señor. Quizás vale la pena en este momento que todos agarremos nuestro libro de la Biblia y recordemos la poderosa oración del Salmo 91, porque nosotros estamos entendiendo que en tiempos de la pandemia, tal vez usted piense que esto solo se aplica a la salud, pero no, yo le quiero decir hoy que las mismas promesas que están escritas en la palabra de Dios, las mismas promesas del Salmo 21 se aplican para nuestras finanzas. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni a pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero compartirte estas promesas, principalmente cuando dice así, que a ti no llegará. En los tiempos de recesión económica, en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos del fin, donde esa crisis está impactando la economía de las naciones, los gobernantes, las autoridades no saben qué hacer para poder contrarrestar todo el daño causado por la pandemia. Qué situación difícil para los gobernantes, de no saber si se cierran los comercios, si cierran las empresas. ¿Cómo hacen? Mucha gente los está criticando, está de hablar mal de ellos, maldiciéndolos, insultándolos, en vez de orar. Un intercesor, independiente de su partido político, mi hermano, usted tiene que orar por los gobernantes, no ponerse a favor de un partido político, andar criticando, maldiciendo, insultando a su presidente. Por el amor de Dios, vengo a decirle, recordarle que no cometa ese error, mi hermano. Está bien que usted tiene que tener ciudadanía, tú tienes derecho civil, pero tenga cuidado, mi amado, de no ponerse fanático a favor de un partido político que haga que usted se ponga
a maldecir al presidente, porque las autoridades fueron puestas por Dios. No importa si está Donald Trump o Biden, ¿qué problema hay? Dios es el Señor es la tierra y su plenitud. No se preocupe por Biden, no se preocupe por lo demás, porque es Dios el soberano, que es juez. Y venga quien venga, el quien tiene la última palabra es Dios. Amén, amado. Usted puede decir amén. ¿Qué importa quién gobierna nuestra nación? Aquí quien gobierna es el Señor, juez justo y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No sea partidista. Ore por los gobernantes, porque ellos están en una situación difícil. No saben qué hacer. Están perdidos, confundidos. No saben qué hacer, mi hermano. Es tremendo. Póngase en el lugar de ellos. ¿Qué haría usted? Tener que tomar tantas decisiones, tanta presión de todos lados. Como si ellos supieran mejor que los demás cuáles son todas las respuestas. Es bueno que yo sé que ningún gobernante es perfecto, pero nosotros debemos contribuir como intercesores. Debemos contribuir haciendo una oración por ellos, declarando bendición sobre sus vidas. Amén. Declarando, son solo seres humanos. Dios es quien pone los reyes y los gobernantes. Él es el que establece su voluntad suprema y soberana. Amén, amados. Están aquí. Yo quiero pedirles ahora que entiendan. Yo estoy hablando esto del fondo de mi corazón. Veo esa situación acontecer aquí en Brasil. Todo el mundo habla mal de Bolsonaro. Todo el mundo lo critica, lo juzga porque esto, porque este otro. Pero él es una persona que ora y busca a Dios todos los días, pidiéndole que Dios lo ayude. Es verdad que murió mucha gente, pero en su país también murió mucha gente. Entonces, yo vengo a decirle hoy, mi amado, de que nuestra labor como intercesores, en vez de condenar y andar criticando a los demás, debemos nosotros interceder por las autoridades, para que Dios los dirija, porque por Dios han sido establecidas las autoridades. Y volviendo al punto aquí de lo que vengo a hablarle, mi querido hermano, yo vengo a decirle que Dios continúa obrando a favor de sus hijos. Yo te contaba, Marcela, hay gente queriendo entrar. Yo te decía recién, mi hermano amado, yo te estaba diciendo que cómo me impactó la vida de George Mueller, ese hombre de Dios, que Dios lo llamó para abrir orfanatos. En vez de iglesias, él abría orfanatos. Y tenía una obra tan maravillosa que hasta la reina se sentía orgullosa de ese hombre y lo ayudaba. Y lo ayudaba. Y no solamente la reina de Inglaterra, sino varias personas fueron impactados por la fe de este hombre. Que el único, para él dice que su único sustentador y proveedor máximo era Dios. Qué tremendo, ¿no? Su sponsor, su patrocinador número uno era el Señor, porque Él proveía para todos los niños. El mismo Dios que había multiplicado los panes y los peces, era el mismo Dios que le traía camiones con leche, con pan, que le llegaban a la puerta de una forma inusual, extraordinaria, fuera de lo normal. A veces se rompían camiones con un montón de mercadería y al frente del orfanato. Imagínense, ella había orado por comida unos minutos atrás y de repente le llegaba toda la provisión que él necesitaba para que él pueda alimentar a sus niños. Yo me inspiraba en esas historias y fue así que abrí mi escuelita para niños en las favelas del Brasil, en el nordeste brasilero. Fue en el año 1999, perdón, donde yo tuve una experiencia de fe muy grande abriendo una escuelita donde era un comedor, una guardería infantil, y nosotros junto con mi esposa, además de la familia numerosa que teníamos, Dios proveía para 50 niños. No tenía tanta fe como George Mueller, pero tenía 50 niños. Ellos venían a las 7 de la mañana y salían a las 5 de la tarde. ¿De dónde sacaba yo para darle de comer a toda esa gente? Dios poderoso, proveedor, Jehová Jireh, el Dios que suple todas las necesidades, Él manifestaba su poder. Yo doy testimonio que es posible vivir por fe.
Yo doy testimonio que es posible usted creerle al Señor. No estoy diciendo que se haga misionero, estoy diciendo que usted le crea a Dios y que no se deje oprimir por la ansiedad predominante en los días de hoy. Porque tanto usted si es un misionero, un pastor, un siervo de Dios, usted debe recordar que la fuente de provisión es Dios. Amén. Quiero darle esta palabra principalmente para los emprendedores, para aquellos que tienen su propio negocio, aquellos que trabajan en relación de dependencia, aquellos que trabajan como gerentes de empresas. Quiero hablar esta palabra para aquellos que tienen una responsabilidad comercial y donde sus finanzas han sido afectadas. Dios se compadece de cada uno de mis hermanos. Yo no sé qué es lo que te ha pasado a ti, qué es lo que necesitas, pero quiero decirte que Dios se preocupa por ti. Y si usted busca a Dios, la Biblia dice, Mateo 6, versículo 33, anote ese versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo demás os será añadido. Busca primero Dios. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo quiero darte testimonio que ha habido momentos en mi vida donde no he sabido qué hacer. Me he enfrentado a situaciones muy críticas. Pasé por mis desiertos, por el tema de la finanza. A veces me fui al extremo. A veces, mucha gente, por ejemplo, que sigue al ministerio y que viven 100% por la fe y no tienen ningún otro trabajo que no sea su trabajo en la obra del Señor. Han elegido una vida sacerdotal. Pero hay casos y casos. No siempre el Señor obra de la misma forma con todos. Hay personas que viven 100% por la fe y hay personas donde Dios les dice que ellos deben cumplir su propósito a través de los dones y talentos que les ha dado. Porque si usted, mi hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted es un pastor, si usted es un siervo de Dios, si usted tiene un llamado para la obra, pero por otro lado usted también tiene dones y talentos, dones para multiplicar riquezas, dones para multiplicar recursos. Tal vez usted tiene la habilidad para poder crear un negocio, abrir un comercio y de usted destacarse en su profesión y hacer mucho dinero. Que eso es un don dado por Dios. No siempre, mi hermano, no siempre todas las personas tienen el mismo llamado. Por eso la Biblia dice, escucha bien, que Dios nos ha dado diversidad de dones. En 1 Corintios, la Biblia dice que Dios nos ha dado diversidad de dones. En otro pasaje de la Biblia dice que Dios nos ha dado su multiforme gracia. La multiforme gracia de Dios es múltiple forma que Dios tiene para poder obrar en la vida de sus hijos. Por ahí usted tiene el don y la habilidad para poder crear riquezas para el reino de Dios y poder ayudar a otros. Entonces no se confunda, no todos fuimos llamados a ser George Mueller o Teresa de Calcuta. No todos fuimos llamados a vivir una vida pastoral. No todos fuimos llamados a vivir 100% de la obra. Por ahí algunas personas sirven a Dios, pero también tienen su empresa, su comercio, y Dios los ha bendecido de tal forma para que ellos se puedan sustentar. Entonces, cada caso es particular. En mi caso personal, yo por muchos años pasé por unos terribles desiertos porque yo quería hacer la obra, todo mi tiempo para la obra, y el Señor me dice, hijo, amén, qué lindo que me quieras servir. Qué buena tu buena intención de querer servirme para la obra. Pero yo también te he dado dones, te he dado talentos. Entonces no entierres tus talentos, hijo. No entierres los talentos que te he dado porque yo tengo un propósito contigo. Entonces, amados, es algo poderosísimo. Dios me ha ido guiando para hacer cosas que yo jamás me imaginaba. Y así que yo tengo una familia numerosa y lógico, si usted gasta
una cierta cantidad con un hijo o dos, imagínese a mí que tenía una familia numerosa, yo gastaba un poquito más que usted tal vez. Entonces necesitaba tener más fe y poder crear más recursos. ¿Por qué estoy hablándole de todo esto? Porque todo el dinero, hermanos, las cuestiones de finanzas están relacionadas con el propósito de Dios. La mayoría de las personas se preocupan por el dinero. La mayoría de las personas no han sido enseñadas a conectarse con su propósito. Cuando usted se conecta con la visión que le ha dado Dios, con el propósito que le ha dado Dios, usted va a ver de forma sobrenatural cómo el Señor respalda la visión que Dios le ha dado. Y ahí que todas estas bendiciones te alcanzarán, oh aleluya, reciba eso. Todas estas bendiciones te alcanzarán y usted no va a tener que desesperarse por pagar sus cuentas, por hacer esto, por querer sustentarse, porque todas estas bendiciones te alcanzarán. Usted no va a tener que correr detrás de la bendición llegará hasta usted. Entiende lo que le digo, preocúpese por su propósito. Por eso en la Biblia no encontramos oraciones del pueblo de Israel que le hace a Dios pidiendo por dinero. Cuando Dios provee en abundancia, cuando encontramos milagros extraordinarios de provisión abundante, historias de mendigo a millonario, por ejemplo. Alguien se acordará de la historia de los 4 leprosos. Los 4 leprosos estaban viviendo en la más abyecta pobreza, viviendo en una situación de calamidad. La Biblia registra en Segunda de Reyes, si no me equivoco, esta historia está allí, donde habla que el pueblo de Israel había desobedecido tanto al Señor que el Señor retuvo la bendición del pueblo de Israel, y entonces dice que había tanto hambre que las personas se comían los unos a los otros. Las mamás luchaban porque ellas se habían puesto de acuerdo para comerse los hijos. Dice, bueno, vamos a hacer así, vamos a comer, hoy voy a comer tu hijo y yo mañana me como, vos te comerás el mío. Y así era terrible, Dios mío, había tanta desesperación, tanta hambre en la ciudad por causa de los pecados de Israel. Dios había retenido los cielos, la lluvia, todo. Y entonces el rey estaba desesperado. Y dice la Biblia que el profeta del Señor da una palabra diciendo mañana, dice, se va a vender harina, vamos a suponer, por 50 centavos de dólar o algo así. Un producto que se vendía por mucho dinero en los tiempos de pobreza, calamidad, de hambre extrema. Y los 4 leprosos, el Señor los arma de valor para ir al campo del enemigo. Y ellos tuvieron que tomar una decisión: o me quedo aquí, o yo me quedo acá y paso hambre y me muero, o me voy al campamento del ejército enemigo. Y ellos tomaron esa decisión tremenda. Dice, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada que perder, o morimos acá o morimos allá. Vamos allí. Ellos se arriesgaron. Ellos tomaron la decisión de salir de su zona de confort. Ellos hicieron algo y es poderoso. La Biblia cuenta que cuando llegaron al ejército enemigo, parece que se desmataron los unos a los otros y ellos encontraron un gran despojo. Un despojo tan grande, había tantas riquezas allí. Esa historia es una de las tantas historias que encontramos en la Biblia. Entonces, Dios, muchas veces nosotros somos místicos y pensamos, bueno, oramos para que aparezca dinero en la cuenta. Amén, Dios puede hacer eso. Pero yo te quiero decir que muchas veces lo que Dios hace es contrario a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Estudio mucho la Biblia sobre cómo se generaban riquezas, estudio sobre la prosperidad de la nación de Israel, cómo hacía Dios para revertir situaciones tipo de mendigo a millonario. Estos 4 leprosos, uno de ellos era Geasí, que estaba yendo allí, el ayudante y el siervo que trabajaba para el profeta Eliseo, que había agarrado lepra por causa de su ambición. Y veo ese Dios que obra de forma misteriosa y de forma contraria
a los caminos del hombre, a los pensamientos del hombre. Por otro lado, veo que ese mismo Dios que saca de la pobreza a una mujer viuda, endeudada hasta los huesos, su marido había muerto y lo único que habían heredado sus hijos eran deudas, deudas y más deudas. Y la mujer desesperada viene corriendo a pedirle al profeta que por favor la ayude, porque si ella no pagaba a los acreedores, que por las deudas de su marido, sus hijos iban a quedar esclavos, sirvientes de ellos. Qué situación desesperada para esa madre que no tenía ni siquiera recursos. ¿Cómo hacer? ¿De dónde sacaba para pagar? Y viene la palabra profética para la viuda, pidiéndole: ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes contigo? Miren cómo obra Dios, cómo saca a la gente de la pobreza y los pone en una situación de abundancia. La Biblia dice que aquella mujer viuda tenía vasijas y entonces el profeta le manda a traer muchas vasijas que se iban a llenar de aceite y ese aceite iba a ser vendido. Oh, miren qué tremendo, esa mujer vendió todas las vasijas de aceite, se llenaron de una forma sobrenatural. Siempre me quedé pensando, qué tremenda esa situación. De repente aquella mujer que no tenía nada, tenía productos para vender de la noche a la mañana, y gracias a esos productos, que también eran escasos en la tierra de Israel en aquella época, ella pagó todas sus deudas con ventas. Amado, yo no estoy diciendo que usted salga a vender, lo único que le estoy diciendo es que ore, porque Dios dará una estrategia para cada situación. Amén. El poder de la oración continúa siendo vigente en los días de la pandemia. A ti no llegará, mi hermano. Esa es la palabra de Dios que tengo para ti. El mismo Dios que guardó a sus hijos durante la época de las plagas que cayeron en Egipto, Él te guardará a ti también. Él te protegerá y enviará su lluvia temprana y tardía para bendecir tu tierra. Amén, mi hermano amado. No tenga miedo. No se deje dominar por la ansiedad, mi hermano, porque eso es pecado. Literalmente usted se va a morir si usted permite que la ansiedad por causa de la finanza tome cuenta de su vida. Usted le puede llegar a agarrar literalmente un infarto si usted se deja dominar por el miedo, por el temor. Amén. Yo vengo a dejarle esta palabra de Dios hoy, que por fe andamos y no por vista. Amados, reciba esta palabra. Por fe andamos y no por vista. El mismo Dios que se levantó y le dijo a través de Jesucristo, hermano, Él le da una palabra a Pedro. Cuando Pedro vino tan desanimado, pobrecito, le había trabajado toda la noche. Estas son las estrategias de Dios y usted tiene que tener en cuenta cómo obra Dios en cada situación de una forma distinta. Amén. El Señor le dice a Pedro: vuelve, échate a la mar y echa tus redes. Y cuando Pedro seguramente le responde como cualquiera de nosotros le hubiera respondido en ese momento: toda la noche he pescado, Señor. Toda la noche he pescado. Él estaba cansado. Él quería volver a casa, seguramente quería desayunar. Pero tenía que volver a casa con un reporte negativo que no había pescado nada. El Señor le pide que eche sus redes, aún después de haber trabajado toda la noche. Y él echó sus redes y dice que la pesca era tan grande, tan abundante, que la red se rompía. Gloria a tu nombre, Señor. Yo vengo a decirte hoy, mi hermano, que Dios te dará. Levanta tu mano y declaro y profetizo sobre su vida. Están ahí. Quiero que levantes tu mano y recibas esta palabra. Dios te dará una estrategia y te dirá dónde echar tus redes en los tiempos de la pandemia. Por eso usted va a tener que escuchar la voz del Espíritu Santo que le diga: hijo, este es el camino. El mismo Dios que le mostró a Pedro dónde sacar la moneda en el pez, en la boca del pez, Él mismo vendrá sobre ti y te traerá una estrategia para tu finanza, donde usted tendrá una pesca abundante. Usted va a dar testimonio de eso. Si yo soy siervo de Dios, declaro y profetizo sobre tu vida que Dios te da estrategia.
una estrategia de éxito para tu finanza, de abundancia, de prosperidad. Usted va a pagar todas sus cuentas, porque no es la voluntad de Dios que usted viva endeudado. Amén. Las deudas, mis hermanos, eso es una brecha espiritual en su vida. Yo declaro y profetizo que el Dios de poder, el Dios de resurrección, el Dios de la multiplicación y de la abundancia, viene con poder sobre tu vida y te dirá qué debes hacer en estos tiempos, en los tiempos del fin y en los tiempos de la pandemia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios obra de manera misteriosa. Acabamos de decir para aquellos que acaban de llegar a esta reunión, que si usted lee las oraciones de la Biblia, todas las oraciones de la Biblia, usted no va a encontrar oraciones del pueblo de Dios pidiéndole al Señor por dinero. No hay oraciones pidiéndole por dinero. Usted recibió de eso. Usted va a encontrar oraciones pidiendo por protección, por salud, por dirección, para que Dios les muestre el camino, por una palabra profética. La única oración que vemos por allí, donde Jabez le dice al Señor, Señor, que me bendiga mucho, que ensanche mis territorios. Muy linda esa oración, aparece Jabez en una única vez en el libro del Génesis. Para que usted vea todas las oraciones de la Biblia, tengo entendido que hay más de 600 oraciones en la Biblia. Usted va a ver personas adorando a Dios, orando por su familia. Otra situación que vemos donde Dios bendice es cuando Job hubo orado por sus amigos. Vamos a ver ese pasaje porque es tremendo. Si usted está necesitando de recursos hoy, creo que vale la pena leer este pasaje. Cuando Job hubo orado por sus amigos, que es el capítulo 42 de Job. Aleluya. Por favor, anote estos versículos porque son poderosísimos. Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. ¿Cómo Dios va a suplir sus necesidades? No sé, mi hermano, yo no tengo esa respuesta. Yo no soy Dios. Yo soy apenas un siervo de Dios que quiere aprender a orar junto con usted de la forma correcta. Aquí lo único que puedo presentarle es lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen, miren qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Job, capítulo 42, versículo 10. Él estaba con sus amigos y la palabra de Dios dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Esa es una promesa de restitución para su vida. Yo no le estoy diciendo que usted haga por interés de orar, de interceder. Nunca haga eso con la motivación errada. Pero acá hay una promesa para sus hijos. La promesa es, mi hermana querida, mi hermana, que si usted ora al Dios de poder, al Dios todopoderoso, la Biblia dice que si usted ora de la forma correcta, el Señor lo va a prosperar, le va a aumentar el doble todas las cosas que habían sido suyas que el enemigo le robó. Esto es promesa de restitución. Cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo vengo a decirle, mi hermano, que la oración es poderosa, que Dios recompensa a sus hijos fieles que oran día y noche. Si usted es un Dios, si usted es un intercesor que siente una carga de orar por las personas que usted ama, por sus amigos, su familia, inclusive por personas que usted ni conoce, el Señor le va a bendecir, le va a recompensar por la tarea que usted se toma de poder interceder por aquellas personas que usted ama. Cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la aflicción y aumentó el doble. El Señor quiere restituir su vida, mi hermano. El Señor quiere que usted recupere todo lo que el enemigo se llevó de su vida de forma injusta. Hay una promesa de restitución para su vida. Estoy hablando aquí que el poder de la oración se conecta a los hijos de Dios con la restitución. Lo mismo le pasó a David, cuando él pierde toda su familia, cuando él sale en una incursión en sus batallas, él vuelve a su casa y no encuentra a nadie.
La Biblia dice que se agarró tal desesperación que él estaba tan desesperado, se puso a buscar a Dios con todo su corazón. ¿Sabe lo que hizo David para poder contenerse la desesperación que tenía? La Biblia dice que él consultó al Señor. Él consultó al Señor. Él consultó al Señor y el Señor le dijo: Señor, si yo persigo a mis enemigos, ¿yo podré alcanzarlos? ¿Yo podré estar con ellos? La Biblia dice que cuando David consultó al Señor, la Biblia dice que el Señor le dio la capacidad de poder perseguir a sus enemigos y tuvo una gran victoria. Oh, mis hermanos queridos, en los tiempos de pandemia, en los tiempos de crisis financiera global, en estos tiempos hay una promesa de Dios para su pueblo. El mismo Dios que dice que nunca nos desamparará, que nunca nos abandonará. Él está disponible para ti. Yo no sé cuál es el problema que le ha alcanzado. Le digo una vez más, yo puedo darle muchos testimonios de mi vida de fe como misionero, las cosas tremendas que hemos visto. Y tal vez usted también tenga testimonio. A mí me encantaría escuchar sus testimonios también de lo que Dios ha hecho. Quiero que usted no permita en este tiempo que la ansiedad, la preocupación, el miedo lo domine y lo oprima, porque eso no es de Dios. Porque eso, mi hermano amado y querido, traerá derrota a su vida. Lo va a enfermar literalmente. Va a bajar sus defensas. Su sistema inmunológico se verá afectado por la preocupación. Yo vengo a decirle que ese Dios que conocemos, un Dios de estrategias, Él le va a dar una estrategia poderosa para su vida. En toda la Biblia vemos 600 oraciones registradas o más, un poco más de 600. En esas oraciones es increíble. Hay oraciones por la familia, oraciones pidiendo bendición, oración por protección, oraciones por protección de calamidades, oración para que Dios nos guarde de los enemigos. Usted no va a ver oraciones de los hijos de Dios pidiéndole al Señor dinero. Señor, ayúdame a pagar las cuentas. Señor, te pido que usted va a ver que el pueblo de Israel le pedía al Señor por sabiduría, por conocimiento. ¿Cómo debemos orar por la finanza? Debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría y conocimiento. Quiero terminar esta enseñanza con una anécdota que me gustaba escuchar del pastor Lucas Márquez, el apóstol Lucas Márquez de Chile. No sé si alguien oyó hablar de Lucas Márquez, si lo conoce, pero qué tremendo, nunca me olvido de eso. Lucas Márquez, un siervo de Dios que ha sido uno de mis mentores, hace como 10 años, fue de tremenda bendición para mi vida. Yo recuerdo que este hombre de Dios contó un episodio muy gracioso, que en una sinagoga lo invitaron a un pastor a participar de una reunión de finanzas. Una reunión iba a ser una reunión de oración por finanzas, por negocios. Y van todos los hermanos hebreos, se juntaron allí en la sinagoga, y él era el único creyente en Jesucristo, en el Mesías, que estaba allí participando. Lo habían invitado para que vean la forma diferente que ellos tienen de vivir, de practicar la economía, la finanza. Ahí estaba el rabino hablando, orando de finanzas. Dice: bueno, ahora en este momento yo los voy a invitar a ofrendar, y ellos ofrendaban cifras de 5 a 6 dígitos. Cifras así tremendas, ¿no? Qué bárbaro, qué tremendo. Escuchen, en un momento él empieza a dar así ideas y comienza a compartir. Dice: miren, yo vengo a decirle a usted que usted Dios le va a dar un negocio con construcción. Y ellos comenzaban a orar por ideas, en vez
de orar por dinero. Nunca se habló del tema de orar por dinero. Ellos oraban por ideas. Y eso fue algo que le llamó mucho la atención a este pastor que fue a visitar, que ellos estaban verdaderamente concentrados, le creían a Dios, que cuando comenzaran un emprendimiento, ellos iban a contar con la bendición de Jehová, la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Amados, eso es algo, una mentalidad totalmente diferente a la nuestra. Y yo quiero hoy decirle que si usted, en vez de preocuparse tanto por dinero, por cómo va a pagar sus cuentas, por cómo va a realizar, mire, yo no soy mejor que usted. Yo le hablo con todo mi corazón, yo no soy mejor que usted. Yo soy tan humano como usted y cometo el mismo error y pecado a veces de preocuparme con dinero cuando no lo tengo. Y estoy aprendiendo en esa fase de mi vida donde estoy viendo más que nunca el poder de Dios. El Señor dice que nos preocupemos en cumplir con la visión y el propósito de Dios para nuestra vida. Si nosotros nos enfocamos y nos concentramos en la visión que Dios nos ha dado, entonces vendrá la provisión divina. Visión traerá la provisión. La visión para tu vida es lo que traerá la provisión divina y abundante. Amén, amado. Por favor, reciba. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado que tú no, en este momento no le estás dando atención? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Qué te habla Dios en este tiempo? Yo no sé si tal vez a usted el Señor le ha dicho para que haga un cierto proyecto, usted ponga manos en la obra, un emprendimiento, pero le vengo a decir, mi hermano, que si usted le cree a Dios, créale, no sea incrédulo, sino creyente en Dios, que el Dios lo va a respaldar. Si usted obedece, si usted da el primer paso, usted recibe lo que le estoy diciendo, usted entiende lo que le estoy queriendo decir, que ese mismo Dios todopoderoso cubrirá su vida de una forma poderosa, lo respaldará con señales, milagros y prodigios. Amén. Dios cuidará de ti. Como dice ese hermoso corito, ya estoy terminando, amado. Quiero decirles que el mismo Dios que bendecía a George Mueller, aquel hombre de Dios que tuvo tantos orfanatos y que él vivía por la fe, el mismo Dios cubrirá y respaldará sus proyectos, su iglesia, su vida financiera, sus negocios, todo lo que usted ponga a sus manos, el Señor lo va a bendecir, porque su Dios está con usted, Él estará contigo todos los días. La forma misteriosa que Dios tiene de proveer no siempre es la misma. No hace la misma cosa con unas personas. El Dios tiene diferentes métodos misteriosos para poder bendecir y proveer para sus hijos. Por eso que a la viuda le daba el aceite para vender, para poder pagar sus deudas. Yo no sé qué Dios va a hacer a usted para que usted pueda cubrir y poder tener ingresos extra en este momento. Amado, yo no soy ningún educador financiero ni estoy en esa área. Pero yo veo lo que hace Dios a través de la Biblia, lo que hace el Señor a través de su palabra sagrada, que Él es el Dios proveedor, Jehová Jireh. Tal vez Dios le diga, como a Pedro, anda allá, anda, acercate al río, la laguna, vas a pescar un pez. Dentro de la boca del pez, ahí está el dinero que necesitas para pagar tus impuestos. Ese mismo Dios que dirá, ¿dónde echar tus redes? El mismo Dios que hará que los cuatro, así como los 4 leprosos, los mandó al campo del enemigo. Aquí el punto que usted debe orar para que el Señor le dé sus ideas, para que Dios le dé creatividad, para que Dios bendiga sus negocios. Usted no va a encontrar personas orando por dinero. Los hombres de Dios oraban para que Dios bendiga el trabajo, el esfuerzo, porque inútil es que usted se vaya de madrugada a dormir, porque dice, a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Amén. El Señor es la tierra y su plenitud. No es de los hombres, no es de los hombres, mis hermanos, no es de los millonarios de Forbes. La tierra y su plenitud pertenece al Señor. No son los dueños de los bancos que poseen la riqueza. Del Señor es la tierra. Y si yo tengo entendido que si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, yo le digo hoy, en esta noche, que ese mismo Dios cuidará de ti. Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Levante la mano, declaro palabra profética sobre su vida. Si yo soy siervo de Dios, declaro y profetizo que no tendrá falta de ningún bien, no tendrá falta de ningún bien. A ti no llegará la peste, a ti no llegará la recesión económica, a ti no llegarán las deudas, en el nombre de Jesús. Y este es un punto muy importante, mi hermano. Con eso voy a terminar aquí. Muchos de nosotros hemos caído en el flagelo, en la cautividad de las deudas. Y hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios que dice que nosotros no pediremos prestado. Prestaremos a muchas naciones, pero no pediremos prestado. Y hoy en día hay tanta gente esclavizada. Les dice que más del 90% solo en los Estados Unidos la gente está endeudada hasta el cuello, hasta el pescuezo, tarjetas de crédito. Hay una brecha ahí en nuestras vidas. Dios nos quiere librar de eso. Es muy fácil. Antes la gente nunca compraba una casa con dinero del banco. Estoy leyendo un libro de Craig Hill, hombre de Dios, un maestro de la palabra. Él cuenta que en los 100 años atrás, ninguna familia compraba su casa, no compraba su casa con dinero de banco. Ellos habían cultivado la cultura, habían aprendido la cultura del ahorro. Ellos sabían ahorrar. Hoy en día nadie ahorra, entonces se gasta todo lo que... Hermano, le habla a alguien que necesita mucha oración para eso. Yo no aprendí esas cosas. Con el tiempo Dios me fue hablando, enseñando sobre la importancia de ahorrar, de guardar. Todo el mundo se gasta todo lo que recibe. Entonces no le queda nada. No nos queda nada. Entonces tenemos que aprender esa cultura del ahorro, de separar de esa parte, solo gastarnos aquello que podemos gastar. Este hombre de Dios enseña que hay 5 tarritos donde debemos poner el dinero. El diezmo, la ofrenda, el diezmo primeramente, la ofrenda. Muchas personas diezman pero no ofrendan. Y eso, ahí está, mi hermano, ahí está a veces nuestro error. Usted no puede tener conflicto con el diezmo ni la ofrenda. Eso es algo bíblico. Eso es algo que le pertenece al Señor. Estoy pidiendo que usted me dé el diezmo a mí. Cuidado, Estoy acá trayendo una enseñanza. Usted debe diezmar en su iglesia local. Usted debe diezmar y ofrendar a quien le está bendiciendo, a quien le está trayendo revelación, que le está enseñando su palabra, a quien cuida de usted espiritualmente a través de oración. Usted debe ser fiel con ellos. Debe ejercer el don de la mayordomía. Hoy hay mucha gente hace lo que quiere, no respeta los principios de la palabra. Este siervo de Dios, Craig Hill, 5 secretos para las llaves para el éxito financiero. Craig Hill, voy a poner aquí el título de ese libro que es poderoso. Le enseña los principios donde se le enseñan a los hijos a guardar desde pequeños. Enseñan a diezmar, ofrendar. El otro tarrito que era para poder invertir un dinero para invertir. Y en los 5 tarritos solo había un pequeño porcentaje para gastar. Nosotros debemos, otro de los tarritos de ahorrar. Por lo general se ahorra el 10%. Si usted tiene 10, tiene que ahorrar $1. Hay que separar el dinero para ahorrar, para tiempos como este. Y de todo lo que le sobraba, le quedaba $4 o $5 para poder gastar. La gente hace el contrario. Se gasta todo lo que tiene y no le queda ni para diezmar, no le queda para ofrendar, mucho menos para invertir, mucho menos para ahorrar. Entonces, miren, yo no soy ningún educador financiero, estoy hablando algo de mi corazón, lo que yo estoy aprendiendo. ¿Cómo
Muchas veces le echamos la culpa a Dios de errores nuestros. Nosotros tenemos que adquirir conocimiento. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por dinero. Escucha bien, Oseas 4:6. Vamos a leerlo, vamos a terminar, estamos terminando. Yo sé que ustedes tienen compromiso, pero yo quiero que guarden estas cosas, hermano, porque el Señor quiere suplir para nosotros. Lo que más Dios nos está pidiendo en este momento es que nosotros tengamos fe y confianza en el Dios de poder, en el Dios de resurrección, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. La Biblia dice, aquí dice, Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. No fue porque le faltó dinero. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dinero, no recursos, no finanzas. Entonces, por eso es que Salomón oró al Señor pidiéndole que lo bendiga y le dé sabiduría. Nunca le pidió dinero. Por eso es que los judíos no piden al Señor por dinero, le piden al Señor por sabiduría y conocimiento. Cuando usted va a llorar, no empiece a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a pagar la cuenta. Pídale al Señor que le dé sabiduría y conocimiento para que sus cámaras, sus bóvedas estén llenas, sus graneros estén llenos, para que su heladera esté llena, para que todos sus depósitos estén llenos, para que nunca falte, para que usted tenga para el día malo. Señor, ayúdanos a saber guardar. Mucha gente quiere hacer la obra, quiere salir de misiones. Acá hay un chico que creo que está con nosotros. Para ser misioneros tenemos que ser muy estratégicos con el dinero. Tenemos que saber guardar y ahorrar para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Tenemos que aprender a ser buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Amén. Yo tenía muchas cosas para decir, pero ya se nos fue el tiempo. Principalmente que Dios continúa proveyendo para sus hijos si nosotros les buscamos. Cuando usted le pida al Señor, no cometa el error de pedirle a Dios por dinero. Pídale que el Señor le dé la estrategia, le dé una llave de conocimiento y de sabiduría. Probablemente el Señor le va a dar una idea de un emprendimiento. Por ahí el Señor te va a decir, bueno, hija, ¿estás endeudada? ¿No te alcanza el dinero? Bueno, póngase a vender productos de ventas directas. Por ahí el Señor le va a decir, hijo, está endeudado, bueno, yo te voy a bendecir, salga a vender, haga un delivery en su casa y venda a aquello que sabe cocinar rico y todo el mundo quiere comprar. No sé qué le va a decir el Señor, pero no debemos depender ni del gobierno, ni de nada ni de nadie. Esa es la mayor lección que en mi vida personal he tenido que aprender, que mi socorro viene del Señor, no de los hombres, no del sistema de este mundo, no de Egipto. Egipto ha programado el sistema babilónico anticristo de este mundo, ha programado a la gente para poder vivir ocupada, esclavizada y construir ladrillos para Faraón. No cometa ese error, mi hermano. Dios quiere librarlo de todo ese peso, de toda esa ansiedad, de toda esa opresión que lo oprime. El Señor quiere darle los recursos para que pueda usted edificar la obra de Dios. Dios te dará recursos para poder crear, construir tu iglesia, pastor amado, en el nombre de Jesús, poder tener un lugar para adorar a nuestro Dios. Amén, amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están aquí, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento. Yo le vengo a decir, yo no soy mejor que usted, mi hermano. Estoy aprendiendo esto con los años. Tengo 35 años. Ojalá yo hubiera aprendido esto en mis comienzos, en mis inicios. Ojalá yo hubiera aprendido. Recién ahora, en este tiempo, mi vida, en los tiempos tan difíciles de la humanidad, estoy aprendiendo la importancia de ahorrar, de guardar. Claro, yo siempre tuve facilidad de hacer dinero con negocios, con ventas, con eso, pero nunca había aprendido a guardar. Diezmaba, pero no ofrendaba. Hoy soy un siervo de Dios
Busco a Dios, yo diezmo y ofrendo. Y no me estoy grabando, tengo autoridad para decirle eso, porque yo soy un diezmador y ofrendante. Y he aprendido también a honrar al Señor. Eso debemos hacer todo. Estoy aprendiendo a guardar. Eso me faltaba. Y estoy aprendiendo a gastar menos. Ese espíritu consumista de mamón que tiene que caer por tierra en nuestra vida. Amén, amado. Reciba esa palabra. No parece muy espiritual, ¿no? Parece una exhortación. No, mi hermano, no estoy exhortando. Estoy compartiendo una enseñanza. Dios está preocupado en la forma en que llevamos nuestro ingreso. Nos metemos en lío no por culpa de Dios. Nos metemos en líos y en desorden financiero por causa de nuestra falta de conocimiento. Por eso es que tenemos que pedir a Dios por sabiduría, para que no haya desorden en nuestras vidas, para que no haya esas pequeñas fugas, las horas que se comen, ¿no? Las viñas. Ahí cuando nosotros abrimos brecha al enemigo y no tenemos paz ni tranquilidad porque estamos endeudados. El Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para poder tener tranquilidad en estos tiempos, para poder hacer su obra, para poder ser de bendición para nuestros hijos. Yo quiero dejar esta última palabra para usted, mi hermano. El hombre de bien deja herencia para los hijos de sus hijos. Amén. Bueno, yo voy a dejar una herencia espiritual, un legado. Amén. Bendito sea Dios. Pero la palabra herencia es mucho más que eso. El hombre de bien deja herencia para los hijos de sus hijos. Trabaja en ello. Si no pudo hacerlo antes, si tú cometió errores en su pasado, le doy una buena noticia. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Dios es un Dios de toda gracia que siempre nos da una nueva chance para hacer las cosas de la forma correcta. Amén. Amén. Recibe. Dios le va a dar una nueva oportunidad para hacerlo bien. Y el mismo Dios que prometió en el libro de Joel que Él va a restituir todo lo que la langosta se llevó. Amén, amado. Usted recibe todo lo que la langosta, el saltamontes comió y destruyó de sus plantaciones, sus cosechas. Dios va a restituir. Usted no va a ser avergonzado. Usted no va a ser humillado, mi amado. Reciba esa palabra. Se lo digo desde lo más profundo de mi ser. Usted no va a ser confundido. Usted es un hombre destinado a la bendición del Padre. Dios le va a bendecir desde la cabeza hasta los pies. Con todo mi corazón le digo esta palabra. Recíbalo. Porque Dios me manda a decirle que el Dios sabe que cometió errores. Pero Él no ve su pasado, Él va a lo que va a hacer hoy, de hoy en adelante. El poder de la oración es muy real en los tiempos de la pandemia. Continúa Dios obrando a favor de sus hijos. Dios continúa proveyendo, multiplicando, derramando bendición, abriendo caminos donde no hay camino, abriendo puertas que están cerradas, rompiendo los portones y cerrojos de hierro. Aleluya, ese es el Dios que servimos, Dios de lo imposible, Dios que provee, Dios que suple, Dios que abre puertas, Dios que derrama bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Dios hará por usted y por mí en el nombre de Jesús. Amén.